Te voy a decir algo que puede incomodarte desde el primer momento. No es que te falten oportunidades, es que te sobra permiso para dudar de ti mismo. Recuerdo una vez, cuando era joven, que me dijeron que no estaba listo, que debía esperar, prepararme más, ser realista. Y por un tiempo lo creí, hasta que entendí algo que cambió mi vida. El mundo no le abre la puerta al más preparado, se la abre al que decide tocar con convicción. Ese día dejé de esperar sentirme listo y empecé a actuar como alguien que ya cree en sí mismo. La mayoría de las personas ha aprendido una mentira silenciosa que dirige toda su vida. Cuando logre algo, entonces creeré en mí. Y pasan años persiguiendo títulos, dinero, reconocimiento, pensando que al llegar ahí mágicamente aparecerá la seguridad. Pero la realidad es otra y es incómoda. El éxito no crea autoconfianza. La autoconfianza crea el éxito. Te lo digo porque yo también viví al revés. Hubo un momento en mi vida en el que esperaba sentirme listo para dar un paso importante. Pensaba, cuando tenga más experiencia, cuando tenga más apoyo, cuando esté completamente seguro. Pero ese momento nunca llegaba. Y mientras esperaba, otros avanzaban, no porque fueran mejores, sino porque decidieron moverse aún con dudas. Recuerdo claramente la primera vez que tuve que hablar frente a un grupo grande. No me sentía preparado, mi mente estaba llena de inseguridades, podía haber dicho que no, podía haber esperado el momento correcto. Pero entendí algo, si esperaba sentir confianza para actuar, nunca iba a actuar. Así que hice lo contrario, actué primero. Y esa acción imperfecta, nerviosa, real, fue lo que empezó a construir mi confianza. La autoconfianza no es un premio que recibes al final del camino, es una herramienta que decides usar al principio. Es una decisión, no una consecuencia. Es decirte a ti mismo, aunque no tenga todas las respuestas, voy a avanzar. Y cada vez que haces eso, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Puedo confiar en mí. Mira, en la vida diaria esto es muy claro. El estudiante que cree en sí mismo no es el que nunca duda. Es el que estudia incluso cuando siente que no es suficiente. El emprendedor que logra resultados no es el que tiene todas las garantías. Es el que empieza, aún sin saber exactamente cómo va a salir todo. La diferencia no está en la certeza. Está en la decisión de avanzar. Y aquí está lo más importante. Si sigues esperando a sentirte listo, estás dejando tu vida en manos de una emoción que nunca será estable. Porque la confianza no aparece antes de la acción, aparece como resultado de ella. Es como un músculo, se desarrolla usándolo, no pensándolo. Por eso tienes que invertir el orden. Primero decides creer en ti, luego actúas y después vienen los resultados. No al revés. Porque cuando cambias ese orden, dejas de depender de las circunstancias y empiezas a construirlas. Y el día que entiendes esto, todo cambia, porque dejas de preguntarte, ¿y si no puedo? Y comienzas a vivir como alguien que ya decidió intentarlo de todas formas. Creer en ti mismo no es algo que el mundo te enseñe fácilmente. De hecho, todo a tu alrededor parece empujarte en la dirección contraria. Desde pequeño te dicen que seas prudente, que no te equivoques, que no sueñes demasiado alto porque podrías fallar. Y sin darte cuenta, empiezas a pedir permiso para todo, permiso para intentar, permiso para equivocarte, permiso incluso para pensar que puedes lograr algo grande. Por eso creer en ti mismo se convierte en un acto de rebeldía consciente. Es ir en contra de una programación silenciosa que te ha enseñado a dudar antes de actuar. Es pararte frente al mundo y decir, no necesito que todos crean en mí para empezar. Y eso incomoda porque significa que ya no puedes esconderte detrás de excusas. Cuando decides creer en ti, te haces responsable. Si fallas, no puedes culpar a nadie más. Y esa responsabilidad asusta a la mayoría. Recuerdo una etapa de mi vida en la que quería hacer algo diferente, algo que no encajaba con lo que la gente esperaba de mí. Las opiniones no tardaron en aparecer, eso no es seguro, eso no es para ti. Mejor busca algo estable. Y por un momento dudé,
porque cuando muchas voces externas coinciden, empiezas a pensar que quizá tienen razón. Pero me hice una pregunta sencilla: ¿voy a vivir mi vida según lo que otros creen posible o según lo que yo estoy dispuesto a intentar? Ese día entendí que creer en mí no significaba tener garantías, significaba tomar una postura. Así que avancé no con certeza absoluta, sino con decisión. Y aunque cometí errores, aunque hubo momentos difíciles, cada paso que daba reforzaba algo más importante que cualquier resultado: mi capacidad de confiar en mí mismo. La mayoría de las personas no fracasa porque no tenga talento, fracasa porque nunca se permitió intentarlo de verdad, porque vivieron dentro de los límites que otros establecieron. Creer en ti mismo rompe esos límites. No porque ignores la realidad, sino porque decides no quedarte atrapado en ella. En lo práctico esto se ve en cosas simples. Es levantar la mano cuando tienes una idea, aunque no estés seguro de que sea perfecta. Es empezar ese proyecto que has estado postergando, aunque no tengas todo claro. Es tomar decisiones basadas en lo que quieres construir, no en el miedo a equivocarte. Y algo interesante sucede cuando haces esto. El mundo empieza a responder de manera diferente, no porque todo se vuelva fácil, sino porque tu energía cambia. Dejas de pedir validación y comienzas a generar respeto. Porque la gente puede cuestionar tus resultados, pero no puede ignorar tu convicción. Creer en ti mismo es dejar de negociar con tu potencial, es dejar de esperar aprobación para actuar, es entender que nadie va a venir a darte permiso para convertirte en quien puedes ser. Y el día que tomas esa decisión, dejas de vivir reaccionando y comienzas a vivir liderando. Hay algo que quiero que entiendas con absoluta claridad. El miedo no es el enemigo. El verdadero problema es la idea de que necesitas eliminarlo antes de actuar. Porque si sigues esperando a que el miedo desaparezca, vas a pasar gran parte de tu vida esperando y no avanzando. Durante mucho tiempo yo también creí que la confianza era la ausencia de miedo. Pensaba que las personas seguras simplemente no sentían dudas, que había un momento en el que todo se volvía claro y entonces podían actuar sin inseguridad. Pero la realidad me golpeó de otra manera. Cada vez que estaba frente a una oportunidad importante, el miedo seguía ahí, no desaparecía. Y eso me frustraba, porque sentía que algo estaba mal conmigo. Hasta que entendí algo que cambió mi forma de ver las cosas. El miedo no se elimina, se gestiona. No se trata de sentirte listo, se trata de decidir avanzar aun cuando no lo estás. Recuerdo una ocasión en la que tuve que tomar una decisión que podía cambiar mi rumbo. No tenía todas las respuestas, no sabía si iba a funcionar, y mi mente empezó a hacer lo que siempre hace: imaginar todos los escenarios negativos posibles. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si pierdo lo poco que ya tengo? Esas preguntas son normales, todos las tenemos. La diferencia está en lo que haces después de escucharlas. Ese día hice algo distinto. En lugar de intentar callar el miedo, lo reconocí. Acepté que estaba ahí, pero no le di el control y avancé. No con seguridad total, sino con determinación. Y ese paso, aunque pequeño, fue una victoria. No porque todo saliera perfecto, sino porque demostré que podía moverme incluso con miedo. Eso es lo que la mayoría no entiende. Las personas que admiras también sienten miedo. La diferencia es que no lo usan como excusa para detenerse. Lo usan como señal de que están creciendo, de que están saliendo de su zona cómoda. En la vida cotidiana, esto es muy evidente. El miedo aparece cuando quieres hablar frente a otros, cuando quieres empezar algo nuevo, cuando estás a punto de tomar una decisión importante. Y si cada vez que aparece decides detenerte, entrenas a tu mente a asociar el miedo con parálisis. Pero si decides avanzar a pesar de él, entrenas a tu mente a asociarlo con acción. Y poco a poco, algo cambia. No es que el miedo desaparezca, es que pierde poder. Deja de ser una barrera y se convierte en una compañía silenciosa que ya no dirige tus decisiones. Por eso no necesitas esperar a sentirte valiente. La valentía
no es un requisito previo, es una consecuencia de actuar. Cada vez que haces algo que te incomoda, te vuelves un poco más fuerte. Cada vez que enfrentas lo que te asusta, amplías tus límites. Así que deja de preguntarte cuándo se irá el miedo. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿qué es tan importante para mí que estoy dispuesto a hacerlo incluso con miedo? Porque el día que entiendes eso, el miedo deja de detenerte y empieza a impulsarte. Hay algo que estás haciendo todos los días, lo sepas o no, y está moldeando tu vida más de lo que imaginas. Estás entrenando tu mente, no con lo que deseas de vez en cuando, sino con lo que repites constantemente. Porque tu mente no aprende de intenciones, aprende de repetición. Si todos los días te dices que no puedes, que no eres suficiente, que necesitas más tiempo, más recursos, más aprobación, tu mente toma eso como una instrucción, no lo cuestiona, lo ejecuta. Y entonces empiezas a actuar de acuerdo a esa programación, confirmando exactamente lo que llevas tiempo repitiendo. Recuerdo una etapa en la que, sin darme cuenta, tenía un diálogo interno muy limitante. Antes de intentar algo nuevo, mi mente ya estaba ensayando el fracaso. Me imaginaba equivocándome, siendo juzgado, no estando a la altura. Y lo curioso es que muchas veces eso terminaba pasando. No porque fuera incapaz, sino porque ya había entrenado mi mente para responder de esa manera. Hasta que decidí cambiar algo simple, pero poderoso, lo que repetía en mi mente. No se trataba de mentirme o de crear una fantasía, se trataba de ser intencional. Empecé a visualizarme haciendo las cosas bien, enfrentando situaciones difíciles con calma, resolviendo problemas en lugar de evitarlos. Y al principio se sentía extraño, incluso incómodo, pero con el tiempo esa repetición comenzó a generar un cambio real. Piensa en cualquier habilidad que hayas desarrollado en tu vida. Aprender a hablar, a escribir, a manejar, a resolver problemas. Nada de eso sucedió de un día para otro. Fue la repetición lo que lo hizo posible. Entonces, ¿por qué crees que tu confianza sería diferente? También es una habilidad, también se entrena. En lo práctico, esto es muy claro. Si antes de una presentación repites mentalmente que te va a salir mal, estás preparando a tu cuerpo para fallar. Pero si decides ensayar mentalmente una ejecución positiva, estás preparando a tu sistema para responder mejor. No es magia, es entrenamiento. Y no solo se trata de lo que piensas, también de lo que haces. Cada acción repetida refuerza una identidad. Si constantemente eliges lo cómodo, entrenas a tu mente para evitar el esfuerzo. Pero si eliges hacer lo necesario, incluso cuando no tienes ganas, estás construyendo disciplina. La mayoría de las personas subestima este proceso porque quiere resultados rápidos, visibles, inmediatos. Pero la verdadera transformación ocurre en lo invisible, en lo que repites cuando nadie está mirando. Tu mente está siempre escuchando, está siempre aprendiendo. La pregunta no es si la estás entrenando, la pregunta es cómo la estás entrenando. Porque al final no te conviertes en lo que deseas ocasionalmente, te conviertes en lo que repites constantemente. Y cuando entiendes eso, dejas de ser víctima de tus pensamientos y te conviertes en su entrenador. Vivimos en una época donde todo parece girar alrededor de lo visible. Los logros que se publican, los aplausos que se escuchan, el reconocimiento que otros pueden ver. Y sin darte cuenta, empiezas a creer que la autoconfianza también nace ahí, en lo público. Pero la verdad es completamente distinta. La autoconfianza real se construye en lo privado. Se construye en esos momentos donde nadie te está mirando, donde no hay aplausos, donde no hay validación externa. Ahí es donde realmente se define quién eres. Porque cuando estás solo, no puedes fingir, no puedes impresionar a nadie, solo estás tú y tus decisiones. Recuerdo una etapa en la que quería mejorar
en muchas áreas de mi vida, pero nadie lo sabía. No lo publicaba, no lo anunciaba, no buscaba reconocimiento. Simplemente tomé pequeñas decisiones diarias. Levantarme más temprano, cumplir con tareas que había estado postergando, hacer cosas que no me daban ganas de hacer. Y al principio parecía insignificante, como si no estuviera avanzando. Pero algo empezó a cambiar dentro de mí. Cada vez que cumplía con algo que me había prometido, por pequeño que fuera, sentía una especie de solidez interna. No era emoción, no era motivación, era algo más profundo. Era la sensación de que podía confiar en mí mismo. Y eso es clave, porque puedes engañar al mundo, puedes proyectar una imagen fuerte hacia afuera, pero en tu mente sabes la verdad. ¿Sabes cuántas veces has fallado a tus propias promesas? ¿Sabes cuántas veces elegiste lo fácil en lugar de lo correcto? Y esa voz interna no se silencia con palabras bonitas, se transforma con acciones consistentes. La autoconfianza no se construye cuando todo es cómodo. Se construye cuando decides hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando no tienes ganas. Se construye cuando eliges disciplina en lugar de excusas, cuando haces lo correcto aunque nadie te vaya a felicitar por eso. En lo práctico, esto se ve en cosas simples. Es estudiar 1 hora más sin que nadie te lo pida. Es terminar un proyecto que podrías haber dejado a medias. Es cumplir con tu palabra, aunque nadie esté esperando que lo hagas. Son decisiones pequeñas, silenciosas, pero poderosas. La mayoría de las personas quiere sentirse segura antes de actuar, pero no entiende que esa seguridad se gana en estos momentos invisibles. No se trata de hacer grandes cambios de un día para otro, se trata de construir una base sólida a través de pequeñas victorias privadas. Y con el tiempo, algo increíble sucede. Empiezas a caminar diferente, a hablar diferente, a tomar decisiones con más firmeza, no porque alguien te haya validado, sino porque tú sabes lo que has hecho en silencio. Porque la verdadera autoconfianza no necesita demostrarse, se siente. Y cuando la construyes en lo privado, se vuelve imposible de romper en lo público. Hay un principio que parece demasiado simple para cambiar una vida, pero en realidad es uno de los más poderosos que existen. Cumplir contigo mismo, aunque sean cosas pequeñas. Porque la confianza no se construye con grandes promesas, se construye con pequeñas pruebas repetidas de integridad personal. La mayoría de las personas no pierde la confianza de los demás de un día para otro. La pierde poco a poco, cuando rompe acuerdos pequeños, cuando dice mañana empiezo, cuando promete cosas que no cumple, y sin darse cuenta ese patrón se vuelve interno. Ya no es solo que otros no confíen en ti, es que tú mismo empiezas a no confiar en ti. Recuerdo una etapa en la que me propuse cambiar ciertos hábitos, cosas simples, nada extraordinario, pero descubrí algo incómodo. Lo difícil no era empezar, lo difícil era cumplir. Porque cuando nadie te está mirando, cuando nadie te exige, es muy fácil negociar contigo mismo. Hoy no importa, mañana lo hago, no pasa nada si fallo una vez. Y así, sin darte cuenta, empiezas a romper la relación contigo mismo. Hasta que entendí algo fundamental. Cada promesa cumplida es un depósito en tu confianza interna. Y cada promesa rota es una deuda contigo mismo. No importa lo pequeña que sea la acción. Lo que importa es el mensaje que le estás enviando a tu mente. ¿Puedes confiar en mí o no puedes confiar en mí? Y esto no se trata de perfección, se trata de consistencia. No necesitas transformar tu vida en un solo día. Necesitas empezar con algo tan pequeño que sea imposible fallar, pero tan constante que sea imposible ignorar. Hacer la cama cada mañana, leer 10 páginas, caminar 10 minutos. Cosas simples, pero hechas sin excepción. En la vida real, esto se ve claramente. La persona que dice que va a empezar a entrenar y lo hace solo 2 días y luego abandona, no pierde la forma física, pierde la confianza en sí misma. Pero la persona que cumple con pequeñas rutinas diarias, aunque sean mínimas,
empieza a construir una identidad diferente. Ya no es alguien que intenta, es alguien que cumple. Y lo más importante es esto: nadie más ve estas decisiones. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay validación externa. Solo estás tú frente a ti mismo. Y es ahí donde se define tu carácter. Porque la confianza no nace cuando todo es fácil, nace cuando decides hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando no tienes ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. Con el tiempo algo poderoso ocurre. Dejas de negociar contigo mismo. Dejas de prometer en vano. Y empiezas a verte como alguien confiable. No porque lo digas, sino porque lo has demostrado una y otra vez en silencio. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas motivación constante, porque la mayor motivación es saber que puedes confiar en ti mismo. Y ese es el verdadero punto de partida de una vida fuerte. Hay una verdad que muchas personas intentan evitar, pero que siempre termina alcanzándote en silencio. No te puedes engañar a ti mismo. Puedes justificarlo, puedes maquillarlo, puedes explicarlo de mil maneras, pero en el fondo, tú sabes exactamente cuándo estás cumpliendo contigo y cuándo te estás fallando. Nadie necesita recordártelo. No hace falta que alguien te critique. Esa conversación ocurre dentro de ti, en los momentos de silencio. Y es ahí donde se construye o se destruye la autoconfianza. Recuerdo momentos en los que decía que iba a hacer ciertas cosas importantes para mi crecimiento personal, pero al final del día no las hacía. Y al principio encontraba excusas muy convincentes. No tuve tiempo, estaba cansado, mañana empiezo mejor. Y esas excusas funcionan por un rato, pero con el tiempo algo dentro de ti empieza a cambiar. Ya no te crees tan fácilmente, porque tu mente lleva la cuenta, aunque tú no quieras. Cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, lo sabes. Aunque sonrías hacia afuera, aunque actúes como si no pasara nada, por dentro hay una pequeña pérdida de respeto propio. Y esas pequeñas pérdidas acumuladas se convierten en una sensación profunda de desconfianza interna. Y lo contrario también es cierto. Cada vez que cumples contigo mismo, aunque nadie lo vea, aunque sea algo pequeño, lo sabes. Y eso genera una solidez interna difícil de explicar. Es como si una parte de ti dijera: bien, puedo confiar en ti otra vez. En la vida cotidiana esto es evidente. La persona que dice mañana empiezo pero nunca empieza, lo sabe. Y la persona que dice voy a hacerlo y lo hace, también lo sabe. No necesitas que nadie lo evalúe, porque tú ya estás evaluando constantemente tu propio comportamiento. El problema es que muchas personas intentan escapar de esa verdad llenando su vida de ruido, distracciones, opiniones externas, validación social. Pero cuando todo eso se apaga, cuando estás solo contigo mismo, la realidad aparece sin filtros. Y aquí está el punto más importante. Tu nivel de confianza en ti mismo no depende de lo que dices que eres, sino de lo que sabes que haces consistentemente. No puedes construir una identidad fuerte ignorando tus propias acciones. Recuerdo que en algún momento entendí algo muy simple, pero muy incómodo. No necesito que otros me juzguen porque yo ya sé la verdad sobre mí mismo. Y esa conciencia puede ser un punto de ruptura o un punto de transformación. Porque si decides ignorarla, sigues repitiendo los mismos patrones. Pero si decides enfrentarla, empiezas a cambiar. La autoconfianza real comienza cuando dejas de justificarte y empiezas a observarte con honestidad, sin drama, sin culpa, solo verdad. ¿Cumpliste o no cumpliste? ¿Avanzaste o evitaste? No hay términos medios dentro de ti. Y cuando empiezas a vivir desde esa honestidad interna, algo poderoso sucede. Ya no necesitas convencer a nadie, porque ya no estás en conflicto contigo mismo. Porque al final, la persona que más te conoce eres tú, y no puedes engañarla para siempre. Hay algo que la mayoría de las personas ha aprendido de manera equivocada desde muy temprano, que el fracaso es una especie de
etiqueta personal, que si fallas, eso significa algo sobre quién eres, pero la realidad es completamente distinta. El fracaso no te define, te informa. El problema es que muchas personas no ven el fracaso como un mensaje, sino como un veredicto. Cuando algo no sale bien, no se preguntan, ¿qué puedo aprender?, sino ¿qué dice esto sobre mí? Y ahí es donde empieza la limitación. Porque en el momento en que conviertes un error en una identidad, dejas de crecer. Recuerdo una etapa en la que intenté cosas que no salieron como esperaba. Proyectos, decisiones, intentos de cambio y en algunos momentos sentí esa presión interna de pensar que había fallado como persona. Pero con el tiempo entendí algo que cambió por completo mi perspectiva. No estaba fallando como persona. Estaba recibiendo información sobre mi proceso. Cada error me estaba mostrando algo que no estaba viendo antes. Cada resultado negativo me estaba enseñando dónde ajustar, qué mejorar, qué cambiar. El problema no era el fracaso en sí, sino la interpretación que le estaba dando. Y aquí es donde cambia todo. Porque si el fracaso te define, entonces cada error te debilita. Pero si el fracaso te informa, entonces cada error te fortalece. Se convierte en un mapa, no en una sentencia. En la vida cotidiana esto es muy claro. El estudiante que reprueba un examen puede pensar, no soy inteligente, o puede pensar, necesito estudiar de otra manera. El emprendedor que pierde dinero puede pensar, no sirvo para esto. O puede pensar, este modelo no funciona, necesito ajustar la estrategia. El evento externo es el mismo, pero la interpretación cambia completamente el resultado futuro. Las personas con verdadera autoconfianza no son las que evitan el fracaso, son las que saben leerlo, no lo personalizan, lo analizan. No lo cargan emocionalmente, lo convierten en aprendizaje. Recuerdo algo importante que aprendí a través de la experiencia. Cada vez que algo no salía como esperaba, tenía dos caminos. Uno era cerrarme, proteger mi ego, evitar intentarlo de nuevo. El otro era hacer una pausa, observar, entender qué había pasado y volver a intentar con más claridad. Y cada vez que elegía el segundo camino, salía más fuerte. El fracaso, visto correctamente, es uno de los mejores maestros que existen. Te muestra tus puntos ciegos, tus debilidades, tus errores de estrategia, pero solo funciona si estás dispuesto a escucharlo sin drama. El problema no es fallar, el problema es no aprender del fallo, porque entonces lo repites. Y cada repetición no entendida se convierte en frustración acumulada. Por eso, cambia la pregunta. No preguntes por qué fallé, como si fuera un juicio. Pregunta, ¿qué me está enseñando esto? Porque ahí es donde empieza la transformación. Y el día que entiendes esto profundamente, dejas de temer al fracaso y empiezas a usarlo como una herramienta para crecer. Hay algo que muy pocas personas se detienen a observar, pero que está dirigiendo silenciosamente toda su vida, la voz interna con la que se hablan a sí mismas. Esa voz que aparece cuando nadie más está escuchando, cuando tomas decisiones, cuando fallas, cuando dudas. Y la verdad es esta, la autoconfianza no se construye afuera, se construye en la calidad de esa conversación interna. Durante mucho tiempo, la mayoría de las personas vive con una voz interna fragmentada. Una mezcla de opiniones de los padres, de los maestros, de los amigos, de la sociedad, de lo que dijeron una vez en la escuela, de lo que escucharon en algún momento de crítica. Y todo eso se acumula dentro como si fuera un comité caótico donde nadie tiene el control final. Entonces la persona vive reaccionando, dudando, postergando, intentando complacer voces que ni siquiera son propias. Recuerdo un momento en el que me di cuenta de algo incómodo. Muchas de mis decisiones no venían de lo que realmente quería, sino de lo que había escuchado tantas veces que empecé a creer que era verdad. Y eso es peligroso, porque cuando tu voz interna no es tuya, no estás viviendo tu vida, estás repitiendo la de otros. Construir una voz interna soberana no significa ignorar a los demás, significa dejar de ser gobernado por ellos. Es aprender a escuchar, pero decidir desde dentro. Es transformar ese ruido interno en una dirección clara, firme y consciente.
En la práctica, esto comienza con algo muy simple, pero poderoso. Observar cómo te hablas a ti mismo. Cuando cometes un error, ¿qué te dices? Cuando enfrentas un reto, ¿cómo te respondes internamente? Muchas personas no se dan cuenta de que su peor crítico no está afuera, está dentro de su propia mente. Y aquí es donde empieza el cambio, porque no puedes construir autoconfianza con una voz interna que constantemente te debilita. Si cada vez que intentas algo te dices, no eres capaz, no lo vas a lograr, no eres suficiente, estás entrenando a tu mente para obedecer esas órdenes. Recuerdo que en un momento decidí empezar a cambiar esa conversación interna, no con frases vacías, sino con decisiones conscientes. En lugar de decir, no puedo, empezaba a preguntarme, ¿cómo podría hacerlo? En lugar de asumir fracaso antes de intentarlo, me obligaba a considerar la posibilidad de aprendizaje. Y aunque al principio se sentía artificial, con el tiempo esa nueva voz empezó a volverse natural. La soberanía interna se construye cuando tú decides qué pensamientos se quedan y cuáles no. No todos los pensamientos que tienes son verdad. Pero si no los cuestionas, los obedeces. En la vida diaria esto es evidente. La persona con una voz interna débil busca aprobación constante. Necesita que otros validen cada paso. Pero la persona con una voz interna fuerte puede escuchar opiniones sin perder su dirección. Puede recibir críticas sin derrumbarse. Puede estar en duda sin detenerse. Porque ya no depende del ruido externo para decidir quién es. Y eso es lo que realmente significa tener una voz interna soberana. No es eliminar las dudas, es decidir quién tiene la última palabra dentro de ti. Y cuando esa voz se fortalece, ya no caminas buscando permiso, caminas guiado por tu propia convicción. Hay una verdad que muchas personas quieren evitar porque exige responsabilidad total. La disciplina no es solo un hábito, es la prueba diaria de cuánto crees en ti mismo. No se trata de motivación, no se trata de inspiración momentánea, se trata de coherencia entre lo que dices y lo que haces cuando nadie te está obligando. Durante mucho tiempo, la gente piensa que la autoconfianza es algo emocional, algo que se siente, pero la realidad es más dura y más honesta. La autoconfianza se demuestra, no se declara, y cada día, con cada acción, estás respondiendo una pregunta silenciosa. ¿Puedo confiar en ti? Recuerdo momentos en los que tenía objetivos claros, grandes intenciones, planes bien pensados, pero la diferencia no la hacía el plan, la hacía la disciplina diaria. Había días en los que no tenía ganas, días en los que la mente me ofrecía todas las excusas posibles. Cansancio, falta de tiempo, mañana empiezo mejor. Y en esos momentos entendí algo crucial. La disciplina no es lo que haces cuando estás motivado, es lo que haces cuando no lo estás. Porque si solo actúas cuando te sientes bien, no estás entrenando confianza, estás entrenando dependencia emocional. Pero cuando actúas incluso sin ganas, estás enviando un mensaje profundo a tu mente. Puedes confiar en mí incluso en los días difíciles. En la vida cotidiana esto es muy claro. La persona que dice que quiere mejorar su vida pero no puede levantarse a la hora que se propuso, está construyendo desconfianza interna. No porque el acto sea grande o pequeño, sino porque está rompiendo el acuerdo consigo mismo. En cambio, alguien que cumple con pequeñas rutinas diarias, aunque nadie las vea, empieza a construir una identidad sólida. La disciplina no es castigo, es evidencia. Es la prueba tangible de que tus palabras tienen valor. Y cada vez que cumples algo que dijiste, estás reforzando una identidad interna. Soy alguien que cumple. Recuerdo que hubo un momento en el que entendí algo muy simple pero poderoso. No necesito demostrarle nada al mundo si no puedo demostrarme primero a mí mismo que soy consistente. Porque el verdadero respeto no viene de afuera, viene de la coherencia interna. Y aquí está lo interesante. La disciplina no requiere grandes acciones, requiere pequeñas acciones repetidas sin excepción. Levantarte cuando dijiste que ibas a levantarte, hacer lo que dijiste que ibas a hacer, terminar lo que empezaste. Son cosas simples, pero su impacto es profundo.
con el tiempo, algo cambia dentro de ti. Ya no necesitas convencerte de que puedes hacerlo, porque tienes evidencia acumulada. Ya no dudas tanto, porque te has demostrado una y otra vez que cumples contigo mismo. Y cuando llegas a ese punto, la disciplina deja de ser esfuerzo constante y se convierte en identidad. Ya no eres alguien que intenta ser disciplinado, eres alguien disciplinado. Porque al final, la disciplina no es lo que haces para alcanzar el éxito, es la prueba diaria de que confías en la persona en la que te estás convirtiendo. Llegar hasta aquí significa que ya entendiste algo que cambia por completo la forma en la que te relacionas contigo mismo. La autoconfianza no es un sentimiento que aparece de la nada, es una construcción diaria hecha de decisiones pequeñas, silenciosas y constantes. No necesitas esperar a sentirte listo, no necesitas esperar a que el miedo desaparezca. No necesitas que el mundo te valide antes de empezar. Porque si sigues esperando esas condiciones perfectas, vas a posponer tu vida indefinidamente. La verdad es que nadie llega completamente listo, nadie se siente completamente seguro al inicio. La diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan es simple. Unos deciden actuar, otros deciden esperar. Hoy tienes claro que creer en ti mismo no es arrogancia, es responsabilidad. Es decidir que tu palabra tiene valor, incluso cuando nadie te está observando. Es entender que cada promesa que cumples contigo mismo construye un ladrillo en tu identidad y cada promesa rota la debilita. Y con el tiempo eso define no solo lo que haces, sino quién eres. También entendiste que el miedo no es un obstáculo para empezar, es una condición permanente del crecimiento. Siempre va a estar ahí de alguna forma, pero ya no tiene que tomar las decisiones por ti. Puedes avanzar con miedo, puedes actuar con dudas, puedes moverte sin certezas absolutas y aún así construir una vida extraordinaria. Y lo más importante, descubriste que tu verdadero punto de apoyo no está afuera, está dentro de ti. En esa voz interna que estás aprendiendo a fortalecer, en esa disciplina que practicas cuando nadie te ve, en esa coherencia entre lo que dices y lo que haces. Así que la decisión está frente a ti. No mañana, no cuando todo sea perfecto, sino ahora seguir dudando de ti mismo o empezar a construir la versión de ti que sí cumple, que sí avanza, que sí se respeta, porque al final la vida no premia a quienes esperan sentirse seguros, premia a quienes deciden actuar con convicción antes de sentirse listos. Hoy quiero comenzar con algo incómodo. No es la falta de oportunidades lo que te detiene, es la falta de disciplina. Recuerdo cuando entendí esto por primera vez, no fue en un momento de éxito, fue en un día común, cuando me di cuenta de que mis resultados eran el reflejo exacto de mis hábitos. No era talento, no era suerte, era repetición. Mientras otros esperaban motivación, yo empecé a construir pequeñas acciones diarias y ahí entendí algo poderoso. La disciplina no cambia tu día, cambia tu identidad. Y cuando cambia quién eres, cambia todo lo que puedes llegar a ser. La disciplina es elegir lo necesario sobre lo fácil. Y suena simple, pero en la práctica es donde la mayoría falla. Porque lo fácil siempre está disponible, siempre es inmediato, siempre es tentador. Dormir un poco más, dejarlo para mañana, decir hoy no pasa nada, yo también estuve ahí. Hubo un tiempo en mi vida donde creía que estaba avanzando solo porque tenía buenas intenciones. Pero mis acciones diarias contaban otra historia. Quería resultados diferentes, pero seguía eligiendo comodidad. Y un día entendí algo que me incomodó profundamente. No era falta de capacidad, era falta de decisión. Recuerdo claramente una etapa donde tenía que levantarme temprano para trabajar en algo importante para mi futuro. No era algo urgente, nadie me lo exigía, no había presión externa y precisamente por eso era tan fácil no hacerlo. Cada mañana tenía dos opciones, quedarme en la cama
o levantarme a construir algo que aún no daba resultados visibles. Y la batalla no era física, era mental. Mi mente me daba argumentos perfectos. Empiezas mañana, necesitas descansar, no es tan importante hoy. Y lo peligroso es que esas excusas suenan razonables. Pero un día decidí cambiar una sola cosa: dejar de negociar conmigo mismo. No hice un cambio dramático, no me convertí en alguien perfecto de la noche a la mañana, simplemente elegí hacer lo necesario, aunque fuera incómodo. Me levanté, hice el trabajo, aunque no tuviera ganas, aunque nadie lo viera, y al día siguiente hice lo mismo. Y luego otra vez, no porque fuera fácil, sino porque entendí que lo fácil no me estaba llevando a donde quería ir. En la vida diaria pasa lo mismo. Lo ves cuando eliges entre entrenar o quedarte sentado, entre aprender algo nuevo o perder horas en distracciones, entre avanzar o postergar. Cada decisión parece pequeña, casi insignificante, pero se acumulan. Y con el tiempo, esas pequeñas elecciones construyen tu realidad. No es un gran momento el que define tu vida. Son miles de momentos invisibles donde decides entre lo cómodo y lo necesario. Elegir lo necesario no significa vivir en sufrimiento constante. Significa tener claridad. Significa saber que hay un precio que pagar por la vida que quieres y decidir pagarlo voluntariamente. Porque si no lo pagas con disciplina, lo pagarás con frustración. No hay escapatoria. O eliges el esfuerzo ahora o eliges las consecuencias después. Y aquí está lo más importante. No se trata de hacerlo perfecto. Se trata de hacerlo consistente. Habrá días donde te cueste más, donde la motivación desaparezca, donde todo en ti quiera rendirse. Es ahí donde la disciplina toma sentido, porque no depende de cómo te sientes, depende de quién decides ser. Al final, la diferencia entre alguien que avanza y alguien que se queda en el mismo lugar no es el talento, es esta simple decisión repetida todos los días, elegir lo necesario sobre lo fácil, incluso cuando nadie está mirando. Porque en ese momento, en esa pequeña elección, es donde realmente empiezas a cambiar tu vida. El talento es una excusa, la disciplina es la verdad. Y sé que esta frase incomoda porque durante mucho tiempo nos enseñaron a creer lo contrario. Nos dijeron que hay personas que nacen con algo especial, con un don, con una ventaja, y que el resto simplemente tiene que aceptar sus límites. Es una idea cómoda porque nos libera de responsabilidad. Si alguien tiene éxito, fue por talento. Si yo no lo tengo, entonces no es mi culpa. Pero esa historia se rompe cuando empiezas a observar con honestidad. Recuerdo una etapa en la que yo también usaba esa excusa. Veía a otros avanzar más rápido, hablar mejor, construir cosas que yo no podía. Y lo primero que pensaba era, ellos tienen talento. Era una forma elegante de justificar por qué yo no estaba haciendo lo necesario. Pero con el tiempo empecé a notar algo diferente. Esas personas no solo eran buenas en lo que hacían, eran consistentes, aparecían todos los días, practicaban cuando nadie los veía, repetían lo mismo una y otra vez, incluso cuando no había resultados inmediatos. Ahí entendí algo que cambió mi forma de ver todo. El talento puede abrir una puerta, pero la disciplina es la que te permite quedarte dentro. Te doy un ejemplo simple. Imagina a dos personas que quieren aprender una habilidad, cualquier habilidad. Una tiene talento natural, aprende rápido, todo le sale bien desde el inicio. La otra no, le cuesta, comete errores, avanza lento, pero hay una diferencia clave. La persona talentosa depende de cómo se siente. Practica cuando tiene ganas. La otra, en cambio, practica todos los días con ganas o sin ellas. ¿Qué crees que pasa después de un año? Después de 2, después de 5. La realidad es que la disciplina siempre alcanza y supera al talento cuando el talento no se disciplina. En mi propia vida he visto esto muchas veces. No fui el mejor en muchas cosas que hice. De hecho, en varias ocasiones empecé desde atrás, con más dudas que certezas. Pero había algo que sí podía controlar, mi compromiso diario. Mientras otros esperaban el momento perfecto o la inspiración, yo decidí aparecer todos los días, incluso cuando no me sentía preparado.
Y eso con el tiempo empezó a marcar una diferencia real. El problema con creer demasiado en el talento es que te vuelve frágil. Porque cuando algo no sale bien, lo primero que piensas es que no eres suficiente. En cambio, cuando confías en la disciplina, entiendes que todo es entrenable, que cada error es parte del proceso, que cada repetición te acerca un poco más. La disciplina no es espectacular, no es algo que impresiona en un solo día, es silenciosa, repetitiva, a veces aburrida, pero es honesta. No te promete resultados inmediatos, te promete progreso real si estás dispuesto a sostenerlo. Y cuando entiendes esto, dejas de compararte con otros, dejas de preguntarte quién tiene más talento, empiezas a enfocarte en algo mucho más poderoso, lo que haces hoy y mañana y pasado, porque al final no es el talento lo que define hasta dónde llegas, es lo que haces consistentemente cuando nadie está mirando. Tu cerebro busca comodidad, no éxito, y entender esto cambia completamente la forma en la que te ves a ti mismo. Porque muchas veces piensas que te falta disciplina, que eres débil, que no tienes lo necesario, cuando en realidad estás luchando contra un sistema diseñado para sobrevivir, no para sobresalir. Tu mente no está pensando en tus metas a largo plazo, está pensando en conservar energía, en evitar el esfuerzo, en mantenerte seguro. Recuerdo claramente momentos en los que tenía todo planeado para avanzar, sabía lo que tenía que hacer, tenía el tiempo, tenía incluso el deseo, pero cuando llegaba el momento de actuar aparecía esa resistencia interna. No era lógica, no tenía sentido, simplemente no quería hacerlo. Y ahí es donde muchos se rinden, porque interpretan esa sensación como una señal de que no están listos o de que algo no está bien. Pero con el tiempo entendí que esa voz no es un enemigo, es un mecanismo. Tu cerebro no distingue entre una incomodidad real y una incomodidad que te hace crecer. Para él, hacer ejercicio, estudiar, levantarte temprano o enfrentarte a algo nuevo genera el mismo tipo de alerta. Esto es incómodo, evítalo. Y por eso te ofrece excusas que suenan perfectamente razonables. Hazlo mañana. Hoy has trabajado mucho. No pasa nada si descansas un día más. Y lo peligroso es que cada una de esas frases tiene lógica. No parecen sabotaje, parecen cuidado personal. Pero si eres honesto contigo mismo, sabes cuándo estás descansando y cuándo estás escapando. En mi vida diaria empecé a notar un patrón. Cada vez que estaba a punto de hacer algo importante, algo que realmente podía acercarme a mis objetivos, aparecía esa sensación de incomodidad. Y justo después, una alternativa fácil: revisar el teléfono, distraerme, posponer. Era automático, no tenía que pensarlo. Y ahí entendí algo clave. Si no era consciente, siempre iba a elegir lo fácil. Por eso la disciplina no es eliminar esa voz, es aprender a actuar a pesar de ella. No esperes que desaparezca, porque no lo hará. Incluso después de años de práctica, habrá días donde no tendrás ganas, donde tu mente te dará 1000 razones para no hacer lo que sabes que debes hacer. La diferencia es que ya no le crees automáticamente. Te doy un ejemplo práctico. Piensa en algo tan simple como levantarte temprano. La alarma suena y en ese instante tienes una decisión. Tu cerebro inmediatamente busca la opción más cómoda. 5 minutos más, un poco más de descanso. Y si no eres consciente, ese momento se repite cada día. Pero si entiendes que ese impulso es natural, que no define quién eres, puedes empezar a cambiar la respuesta. No se trata de luchar con intensidad, se trata de tomar decisiones claras antes de que el momento llegue, de construir hábitos donde no tengas que negociar cada mañana, porque cada vez que negocias, tu cerebro tiene ventaja. La clave no es confiar en cómo te sientes, es confiar en lo que decidiste cuando estabas claro. Y cuando empiezas a actuar de esa manera, algo cambia. No porque la incomodidad desaparezca, sino porque deja de controlarte
porque el éxito comienza cuando dejas de obedecer automáticamente a la comodidad. La motivación es temporal, la disciplina es permanente. Y si alguna vez has empezado algo con mucha energía y lo has abandonado pocos días después, entonces ya lo has vivido. La motivación es ese impulso inicial que te hace sentir invencible, te hace planear, te hace prometer cambios grandes. Es poderosa, pero es inestable. Llega sin aviso y se va igual de rápido. Recuerdo muchas veces en las que me sentía completamente decidido a cambiar. Después de escuchar algo inspirador o tener un momento de claridad, decía, ahora sí, voy a hacerlo diferente. Me levantaba temprano, hacía todo bien, sentía que finalmente había encontrado el camino, pero después de 2 o 3 días algo cambiaba. El entusiasmo bajaba, el cansancio aparecía y lo que antes parecía emocionante empezaba a sentirse pesado. Y ahí es donde fallaba, no porque no supiera qué hacer, sino porque estaba esperando sentir lo mismo todos los días. Ese fue el error. Pensar que para actuar tenía que sentirme motivado. La motivación es una emoción y como cualquier emoción, no es constante. Hay días en los que te sientes fuerte, enfocado, listo, pero también hay días en los que no tienes energía, en los que dudas, en los que todo parece más difícil. Si tu acción depende de cómo te sientes, entonces tu progreso será inconsistente. Avanzarás cuando te sientas bien y te detendrás cuando no. La disciplina funciona de otra manera. No pregunta cómo te sientes, ejecuta lo que decidiste. Es hacer lo correcto incluso cuando no hay emoción, incluso cuando no hay ganas, incluso cuando nadie está mirando, y eso es lo que realmente construye resultados. Te doy un ejemplo simple que viví muchas veces. Había días en los que no tenía ninguna motivación para hacer lo que sabía que tenía que hacer. Ninguna. Pero aún así empezaba no con intensidad, no con perfección, solo empezaba. Y algo curioso ocurría. Después de unos minutos, la resistencia bajaba. No siempre aparecía la motivación, pero sí aparecía el enfoque. Y ese pequeño avance era suficiente para mantener el proceso. Ahí entendí algo importante. No necesitas motivación para empezar, necesitas empezar para que algo cambie. La mayoría de las personas espera sentirse lista para actuar, pero la realidad es al revés. Actúas y luego te sientes diferente. La emoción sigue a la acción, no al contrario. Cuando dependes de la motivación, todo se vuelve un ciclo. Empiezas con entusiasmo, avanzas un poco, te detienes, te frustras y vuelves a empezar. Pero cuando construyes disciplina, rompes ese ciclo. Dejas de comenzar desde cero cada semana. Empiezas a acumular días, semanas, meses de consistencia. Y con el tiempo, eso construye algo mucho más fuerte que la motivación, confianza en ti mismo. Porque ya no te preguntas si tendrás ganas mañana. Sabes que lo harás de todas formas. La disciplina no es emocionante, no es intensa, no es algo que te haga sentir increíble todos los días. Es silenciosa, repetitiva, constante, pero es confiable. Y en el largo plazo, eso es lo único que realmente importa. Porque al final, no es lo que haces cuando te sientes motivado lo que cambia tu vida. Es lo que haces cuando no lo estás. La consistencia vence a la intensidad, aunque la mayoría de las personas prefiera lo contrario. Porque la intensidad se siente bien. Te hace sentir que estás haciendo algo grande, que estás avanzando rápido, que estás cambiando. Pero ese impulso suele durar poco. Y cuando desaparece, te deja exactamente donde empezaste. Yo también caí en ese patrón muchas veces. Empezaba con fuerza, con energía, queriendo hacerlo todo perfecto, cambiaba rutinas completas, imponía horarios exigentes, me exigía resultados rápidos y durante unos días funcionaba. Me sentía productivo, enfocado, incluso orgulloso, pero luego venía el cansancio. La presión se acumulaba, el ritmo no era sostenible y poco a poco empezaba a fallar. Un día no cumplía, luego otro, hasta que abandonaba completamente. Y lo más frustrante no era empezar de nuevo, era sentir que siempre volvía al mismo punto. Con el tiempo entendí
que el problema no era mi capacidad, era mi enfoque. Estaba confundiendo intensidad con progreso. La intensidad es hacer mucho en poco tiempo. La consistencia es hacer lo necesario durante mucho tiempo. Y aunque la intensidad impresiona, es la consistencia la que transforma. Te doy un ejemplo sencillo. Imagina a alguien que entrena 2 horas diarias durante una semana y luego se detiene completamente, y otra persona que entrena 20 minutos todos los días durante meses. ¿Quién crees que verá resultados reales? No es una cuestión de esfuerzo momentáneo, es una cuestión de repetición sostenida. En mi vida empecé a aplicar esto de forma muy práctica. Dejé de intentar hacerlo todo perfecto y empecé a enfocarme en hacer lo posible. En lugar de buscar grandes cambios, busqué pequeñas acciones que pudiera repetir sin fallar. No importaba si parecía poco, lo importante era no romper la continuidad. Y eso cambió todo, porque cuando eres consistente, empiezas a construir algo que la intensidad nunca te da: estabilidad. Ya no dependes de momentos de energía alta, tienes un ritmo, ya no te frustras por no hacer lo máximo, te enfocas en no dejar de avanzar. Y ese avance, aunque sea pequeño, se acumula. La consistencia también cambia tu relación con el proceso. Deja de ser algo que haces ocasionalmente y se convierte en parte de tu identidad. Ya no es estoy intentando, es esto es lo que hago. Y esa diferencia es profunda. Habrá días donde podrías hacer más, donde tendrás energía, tiempo, ganas, y está bien aprovecharlos. Pero también habrá días donde todo se complique, donde no tengas fuerza, donde lo único que puedas hacer sea lo mínimo. Y ahí es donde la consistencia demuestra su valor, porque no se rompe, se adapta, pero sigue. Lo que construye resultados no es lo que haces en tus mejores días, es lo que haces en tus días normales, en tus días difíciles, en esos momentos donde nadie aplaude. Y cuando miras hacia atrás después de semanas o meses, no ves grandes momentos, ves una cadena continua de decisiones correctas, porque al final no gana el que empieza más fuerte, gana el que no deja de avanzar. Empieza ridículamente pequeño, porque uno de los mayores errores que cometemos cuando queremos cambiar nuestra vida es pensar demasiado grande desde el inicio. Queremos transformar todo de golpe, queremos resultados rápidos, queremos sentir que el cambio es significativo desde el primer día, pero esa mentalidad, aunque motivadora, es peligrosa, porque lo grande no es lo que te hace fallar, es lo que te abruma. Yo también lo viví. Muchas veces me decía a mí mismo que iba a cambiar mis hábitos por completo. Nuevas rutinas, nuevos horarios, nuevos objetivos. Y durante un par de días todo parecía perfecto, pero después venía la realidad. Era demasiado cambio, demasiada presión, demasiadas expectativas. Y cuando no podía sostenerlo, lo abandonaba todo. No porque no quisiera mejorar, sino porque empecé con algo que no era sostenible. Hasta que entendí algo simple pero poderoso. No necesitas empezar fuerte, necesitas empezar pequeño. Y cuando digo pequeño, me refiero a ridículamente pequeño. Tan pequeño que incluso tu mente no tenga excusas para rechazarlo. Si quieres hacer ejercicio, no empieces con 1 hora, empieza con 2 o 3 minutos. Si quieres leer, no empieces con un capítulo completo, empieza con una página. Si quieres cambiar tu vida, no empieces con un plan perfecto. Empieza con una acción tan simple que parezca casi insignificante, porque el objetivo no es el tamaño del inicio, es la continuidad. Recuerdo un momento en el que decidí aplicar esto de forma consciente. En lugar de exigirme grandes cambios, me hice una sola promesa: hacer algo pequeño todos los días sin fallar. Al principio parecía absurdo. Pensaba, esto no es suficiente. Pero seguí adelante. Y lo curioso es que ese pequeño empezó a construir algo más grande que cualquier intento intenso que había hecho antes. Porque cuando empiezas pequeño, eliminas la resistencia. Tu mente no lo ve como una amenaza, no lo discute, no lo rechaza. Es tan simple que lo haces casi sin pensar. Y ahí está la clave.
Cuando reduces la dificultad al mínimo, aumentas la probabilidad de repetición. Y la repetición es lo que lo cambia todo. Con el tiempo, esos pequeños actos dejan de ser pequeños, se acumulan, se convierten en hábito. Y sin darte cuenta, ya no estás luchando por empezar, estás viviendo en movimiento constante. Lo más importante es entender que el inicio no tiene que impresionarte a ti ni a nadie. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser grande, no tiene que ser visible. Solo tiene que existir porque una vez que existe, puede crecer. La mayoría abandona no porque no pueda, sino porque empezó demasiado alto. Se exigieron demasiado rápido, se agotaron, se frustraron y pensaron que el problema eran ellos. Pero el problema no era su capacidad, era el tamaño del primer paso. Cuando empiezas ridículamente pequeño, le quitas el poder al miedo, a la excusa y a la procrastinación y lo reemplazas con algo mucho más poderoso, acción constante. Porque al final no se trata de hacer mucho de golpe, se trata de hacer lo suficiente todos los días para no detenerte nunca. Cumplir tu palabra te transforma de una manera que la mayoría de las personas subestima por completo. Porque cuando piensas en disciplina, piensas en hábitos, en esfuerzo, en resultados, pero rara vez piensas en algo más profundo, la confianza que construyes contigo mismo. Y esa confianza nace de algo muy simple, pero muy exigente, hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Yo lo entendí en un momento donde no era evidente, no fue en un gran logro, ni en una situación extraordinaria. Fue en cosas pequeñas, casi invisibles, promesas simples que hacía conmigo mismo. Levantarme a cierta hora, terminar una tarea, mantener una rutina mínima. Y lo curioso es que no fallaba por falta de capacidad, fallaba por negociación interna. Decía, hoy no pasa nada si lo hago mañana. Y cada vez que hacía eso sin darme cuenta, estaba erosionando algo importante, mi propia palabra. Porque cada vez que rompes un compromiso contigo mismo, aunque sea pequeño, envías un mensaje interno muy peligroso. Lo que digo no importa tanto. Y cuando ese mensaje se repite, empiezas a confiar menos en ti. Ya no crees completamente en tus decisiones, ya no te tomas en serio y sin darte cuenta empiezas a depender de la motivación externa, de la presión o de la suerte para actuar. Pero cuando empiezas a cumplir tu palabra, incluso en cosas mínimas, algo cambia. No es inmediato, pero es profundo. Empiezas a construir una relación distinta contigo mismo. Ya no necesitas convencerte cada vez. Ya no entras en negociación constante. Simplemente haces lo que dijiste. Recuerdo un periodo en el que decidí enfocarme solo en eso, no en hacerlo perfecto, no en hacerlo grande, sino en no romper mis propias promesas. Si decía que iba a hacer algo, lo hacía. Y si era pequeño, no importaba. Lo importante era la coherencia. Al principio fue incómodo, porque me enfrentaba a mis propios hábitos de postergar, pero poco a poco empecé a notar algo diferente. Me sentía más estable internamente, más seguro de mis decisiones, menos dependiente del estado de ánimo. Y esa sensación es poderosa, porque cuando cumples tu palabra contigo mismo, empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, empiezas a actuar con más claridad. Ya no dudas tanto, ya no te saboteas tan fácilmente, ya no necesitas que todo sea perfecto para empezar. En la vida diaria esto se ve en todo. Cuando decides que vas a hacer algo y lo haces sin excusas, aunque nadie te esté observando, estás entrenando una identidad. No estás solo completando una tarea, estás construyendo una versión de ti mismo que es confiable. Y eso es lo que finalmente marca la diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan intentando. No es la inteligencia, no es la suerte, no es el talento, es la relación que tienen consigo mismos. Porque al final, la transformación real no empieza cuando cambias lo que haces, empieza cuando dejas de traicionarte a ti mismo con tus propias promesas.
Elimina decisiones, crea sistemas, porque uno de los mayores enemigos de la disciplina no es la falta de motivación ni la falta de talento, es el exceso de decisiones diarias. Cada vez que tienes que decidir si haces lo correcto o no, estás abriendo una puerta peligrosa, la puerta de la negociación contigo mismo. Y en esa negociación casi siempre gana la comodidad. Yo lo entendí después de muchos intentos fallidos de cambiar hábitos importantes. Al principio pensaba que el problema era la fuerza de voluntad. Creía que necesitaba más motivación, más energía, más determinación. Pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo. No era que fallara en mis decisiones, era que tenía demasiadas decisiones que tomar. Por ejemplo, cada mañana me preguntaba si iba a hacer lo que debía hacer. Y esa pregunta ya era el problema, porque cuando algo depende de una decisión repetida todos los días, tu cerebro siempre encuentra una razón diferente para decir hoy no. Un día es el cansancio, otro día es el tiempo, otro día es el ánimo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a perder consistencia, no porque no quieras, sino porque estás negociando constantemente. Ahí entendí algo que cambió mi enfoque. La disciplina no se trata de decidir mejor, se trata de decidir menos. Cuando eliminas decisiones, eliminas fricción. Y cuando eliminas fricción, el comportamiento correcto se vuelve automático. Ya no tienes que pensar si lo haces o no, simplemente ocurre. Te doy un ejemplo simple. Piensa en algo como cepillarte los dientes. No lo negocias, no lo analizas, no lo postergas, simplemente lo haces. No porque sea emocionante, sino porque está integrado en un sistema. Forma parte de una estructura que ya no depende de tu estado emocional. Entonces empecé a aplicar eso en mi vida. En lugar de decidir cada día si iba a hacer ciertas cosas importantes, creé estructuras fijas, horarios, rutinas, reglas simples que no requerían pensamiento. No era lo hago hoy, era esto es lo que hago a esta hora. Y cuando quitas la pregunta, quitas también la excusa. Al principio parece rígido, incluso incómodo, pero en realidad es liberador, porque ya no gastas energía en decidir constantemente. Conservas tu energía para hacer, no para debatir contigo mismo. Otro ejemplo claro es el entorno. Si dependes de decidir cada vez si vas a resistir una distracción, estás perdiendo desde el inicio. Pero si diseñas tu entorno para que la distracción no esté presente, ya no necesitas decidir. Simplemente no ocurre. No es fuerza de voluntad, es diseño. En mi experiencia, los días donde más fallaba no eran los días más difíciles, eran los días donde dejaba espacio para decidir, donde no había estructura, donde todo dependía del momento. Y esos momentos siempre terminaban igual en postergación. Por eso la verdadera disciplina no se construye en el momento de la acción, se construye antes, en el diseño de tu vida, en cómo estructuras tus rutinas, en cómo preparas tu entorno, en cómo reduces las decisiones innecesarias, porque cuando eliminas decisiones, dejas de luchar contigo mismo todos los días y empiezas simplemente a avanzar. Nunca rompas la cadena, porque al final la disciplina no se construye en un solo día perfecto, sino en la acumulación de días normales que no se detuvieron. Muchas personas subestiman esto. Piensan que un día de esfuerzo intenso puede compensar semanas de inconsistencia, pero la realidad es que lo que realmente te transforma no es la intensidad ocasional, sino la continuidad. Recuerdo una etapa en la que intentaba cambiar un hábito importante. Al principio todo iba bien. Empezaba con energía, con claridad, con determinación, y durante unos días me sentía imparable. Pero luego llegaba un día difícil, un día donde estaba cansado, donde tenía otras preocupaciones, donde no tenía ganas, y ahí aparecía la decisión peligrosa. Solo por hoy no pasa nada. Y ese solo por hoy era suficiente para romper algo mucho más grande de lo que parecía. Porque cuando rompes la cadena, aunque sea una vez, algo cambia internamente. No es solo el día que perdiste, es el mensaje que le das a tu mente, que no es obligatorio,
que es negociable, que se puede interrumpir. Y una vez que ese mensaje se instala, es mucho más difícil mantener la consistencia. Con el tiempo entendí que la clave no era hacerlo perfecto, era no detenerme. No importaba si el día era bueno o malo, si tenía motivación o no, si era fácil o difícil. Lo único que importaba era mantener la cadena viva. Empiezas a notar algo interesante cuando haces esto. Al principio, cada día requiere esfuerzo consciente. Tienes que recordarte, tienes que empujarte, tienes que resistir la tentación de parar. Pero después de un tiempo, la cadena empieza a tener un peso psicológico. No quieres romperla, no porque sea una obligación externa, sino porque se convierte en una evidencia de quién eres. Recuerdo claramente ese cambio. Al principio hacía las cosas porque me lo había prometido, pero después de varios días seguidos ya no quería romper la secuencia. No por presión, sino por identidad. Ya no era tengo que hacerlo hoy, era no quiero romper lo que he construido. Y ahí está el verdadero poder de la cadena. No es el hábito en sí, es la identidad que se forma alrededor de la continuidad. En la vida diaria esto es mucho más importante de lo que parece. Un solo día perdido parece insignificante, pero ese día abre la puerta a otro y luego otro. Y sin darte cuenta, la cadena desaparece. Y cuando desaparece, empezar de nuevo siempre cuesta más que continuar. Por eso, incluso en los días difíciles, el objetivo no es hacer mucho, es no romper. Si no puedes hacer todo, haces una versión mínima. Algo pequeño pero suficiente para mantener la continuidad viva. Porque lo que estás protegiendo no es solo una acción, es el hábito de no abandonar. La mayoría de las personas no fallan porque no puedan continuar, fallan porque aceptan demasiado pronto la idea de detenerse. Y cuando entiendes esto, cambias tu enfoque. Ya no buscas días perfectos, buscas una cadena que nunca se rompe. La disciplina construye identidad y este es el punto donde muchas personas se confunden sin darse cuenta, porque creen que la disciplina es solo una herramienta para lograr objetivos cuando en realidad es mucho más profundo. Es la forma en la que te defines a ti mismo. No se trata únicamente de lo que haces, sino de lo que te conviertes a través de lo que haces repetidamente. Durante mucho tiempo yo también pensé que la disciplina era algo externo, algo que aplicaba solo cuando quería resultados. Pero con el tiempo entendí algo más importante. Cada acción repetida no solo produce un resultado, también te moldea internamente. No eres la misma persona después de 100 días de consistencia que cuando empezaste. Algo cambia en tu manera de pensar, en tu forma de reaccionar, en cómo te ves a ti mismo. Recuerdo una etapa donde empecé a enfocarme en pequeñas acciones diarias, sin esperar cambios inmediatos. Al principio no parecía significativo. Eran cosas simples, casi insignificantes. Pero lo importante no era la acción en sí, era la repetición. Día tras día, sin interrupciones, sin excusas. Y con el tiempo, algo curioso empezó a pasar. Ya no tenía que convencerme para hacerlo. Simplemente lo hacía. Y no porque fuera fácil, sino porque se había convertido en parte de quién era. Ahí entendí algo clave. No estás tratando de construir hábitos, estás construyendo identidad. Cuando haces algo una vez, es una acción. Cuando lo repites muchas veces, se convierte en una costumbre. Pero cuando lo sostienes el tiempo suficiente, deja de ser algo que haces y se convierte en algo que eres. Por eso la disciplina es tan poderosa. No solo cambia tus resultados externos, cambia tu percepción interna. Dejas de decir, estoy intentando ser disciplinado y empiezas a actuar como alguien disciplinado. Y esa diferencia lo cambia todo. En la vida diaria esto se refleja en cosas muy simples. Cuando alguien cumple sus compromisos constantemente, empieza a verse a sí mismo como una persona confiable. Cuando alguien deja de abandonar sus hábitos, empieza a verse como alguien constante. Y esa identidad nueva influye en todas las demás decisiones. Yo lo noté claramente en los momentos donde ya no necesitaba motivación para actuar. No porque todo fuera fácil, sino porque ya no había discusión interna. La acción estaba alineada con la identidad que había construido. Y cuando eso ocurre,
La disciplina deja de sentirse como esfuerzo y empieza a sentirse como naturalidad. El problema es que la mayoría de las personas intentan cambiar sus resultados sin cambiar su identidad. Quieren hacer cosas diferentes, pero siguen viéndose a sí mismos de la misma forma. Y mientras la identidad no cambie, el comportamiento siempre vuelve al mismo lugar. Pero cuando empiezas a actuar como la persona que quieres ser, incluso antes de sentirte así, algo se transforma. Porque cada acción es una pequeña confirmación de identidad y con el tiempo esas confirmaciones se acumulan hasta que ya no hay diferencia entre lo que haces y lo que eres. Y en ese punto la disciplina deja de ser una lucha y se convierte en tu forma de vivir. Porque al final no eres lo que dices que eres. Eres lo que haces de forma consistente cuando nadie está mirando. Al final, todo lo que hemos hablado se reduce a una verdad muy simple, pero muy incómoda. Tu vida no está determinada por lo que deseas, sino por lo que haces de forma constante. No por tus intenciones, no por tus planes, no por lo que prometes en momentos de inspiración, sino por las pequeñas decisiones que tomas cuando nadie te está observando. La disciplina no es una cualidad reservada para unos pocos. No es un talento especial ni un regalo del destino. Es una construcción diaria. Es la suma de momentos donde eliges lo necesario sobre lo fácil, donde cumples tu palabra, donde continúas incluso cuando no tienes ganas, donde no rompes la cadena aunque todo en ti te pida hacerlo. Y lo más importante que debes entender es esto. No necesitas un cambio radical para transformar tu vida. Necesitas un compromiso pequeño, repetido con consistencia. Algo tan simple que no puedas fallar. Porque no es la intensidad lo que te va a llevar lejos, es la continuidad. Habrá días donde falles, días donde dudes, días donde quieras rendirte. Eso es parte del proceso. Pero la diferencia entre alguien que cambia su vida y alguien que se queda igual no está en evitar esos días, sino en lo que hace después de ellos. Si continúa o si se detiene. Hoy no se trata de motivación. La motivación va y viene. Hoy se trata de decisión, de elegir quién quieres ser a través de lo que estás dispuesto a hacer cada día. Porque al final, la disciplina no solo construye hábitos, construye identidad. Y cuando tu identidad cambia, todo lo demás comienza a cambiar contigo. Y la única pregunta que realmente importa es esta. ¿Vas a ser alguien que empieza muchas veces? ¿O alguien que no se detiene?